Revelada, la increíble transformación de una abuela que cambió 50 vidas, en un rincón vibrante de México, donde las calles empedradas narran historias de risas y lágrimas, vivía doña Rosa, una abuela de 68 años cuyo corazón era más grande que el monte más alto. En cada costura, en cada pliegue de tela que trataba, también cosía esperanzas. Con 3 hijos y 8 nietos, entendía el peso de la carga y la lucha diaria por sobrevivir. Aunque su familia enfrentaba desafíos económicos, su hogar era un refugio de amor, donde cada comida se compartía y cada risa se multiplicaba. Sin embargo, su espíritu noble la llevó a abrir las puertas de su hogar, creando un comedor comunitario, un santuario para aquellos que enfrentaban la escasez. Pero su sueño noble fue recibido con escepticismo al principio. Sus vecinos murmuraban. ¿Qué puede hacer una abuela para cambiar la vida de la gente?, decían algunos, mientras otros levantaban cejas llenas de desconfianza. Pero doña Rosa no se dejó amedrentar. Con fe inquebrantable, llenó su casa de largas mesas, donde servía a quienes acudían en busca de comida y calor. En las primeras semanas, solo un puñado de almas se atrevieron a cruzar el umbral. Pero con cada plato servido, la comunidad empezó a notar su esfuerzo. La historia del joven desempleado que encontró esperanza, la madre soltera que luchaba por ofrecer un futuro a sus hijos, y el anciano lleno de sabiduría que compartía historias, comenzaban a entrelazarse en un hermoso tapiz de unión y solidaridad. Entonces, un día, hay una pausa en el clima festivo del pueblo. La escasez comenzó a golpear más fuerte y la incertidumbre acechaba. Sin embargo, cuando más necesitaba su comunidad de ella, doña Rosa se armó de valor para seguir adelante. Cavilando sobre el poder de la unión, les insistía, en la unión está nuestra fuerza. Pero había un aire denso de duda en el corazón de algunos. Una abuela había de salvarlos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando un huracán inesperadamente azotó el pueblo, la desesperación se convirtió en el nuevo lenguaje del dolor. La comunidad, que había mantenido distancia, se encontró unida, rompiendo muros de egoísmo construidos con comentarios despectivos. En esa tormenta de adversidad, doña Rosa emergió como la líder que todos necesitaban, enfrentando sus propios fantasmas del pasado. En una cena, bajo el cálido resplandor de velas titilantes, compartió su historia pasada de vulnerabilidad. Con lágrimas que reflejaban el dolor y la esperanza, sus palabras tocaron los corazones de quienes la rodeaban. La revelación de su infancia difícil destapó una bolsa de sentimientos. Cada frase suya era un pedazo de corazón expuesto. Y en la mesa donde el miedo y la inseguridad danzaban, creció un momento de profunda compasión. Pero ante el eco de sus historias también quedaba la pregunta: ¿sería capaz de sobreponerse al miedo y los prejuicios que también había sentido durante tanto tiempo? La comunidad, una vez perdida en su egoísmo, empezaba a despertar. ¿Lograrían unirse en torno a su abuela valiente, o el pasado podría volver a separarlos? Las preguntas quedaban flotando en el aire, esperando a ser respondidas en el próximo capítulo de la conmovedora vida de doña Rosa. Las noches siguientes al huracán estuvieron llenas de murmullos en el pueblo. Las paredes del comedor de doña Rosa vibraban con charlas sobre la abuela que había desnudado su alma, abriendo corazones. La situación crítica había traído una conexión que antes parecía imposible. Los vecinos comenzaron a cruzar el umbral de su hogar, no solo en busca de un plato caliente, sino de la calidez que emanaba de la abuela. Un día, mientras el aroma de la sopa de lentejas llenaba el aire, doña Rosa se sentó con un grupo de mujeres emepazadas. Habían perdido más que casas, muchas habían visto a sus seres queridos partir, sin siquiera despedirse. Una de ellas, Clara, una madre joven de rostro cansado, tomó la mano de doña Rosa y dijo: «Nunca pensé que un comedor pudiera devolverme la esperanza. Aquí me siento viva nuevamente». Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Rosa. Ella siempre había creído en el poder del cariño, pero escucharla confirmaba que la lucha compartida podía sanar viejas heridas. A partir de ese instante una nueva energía llenó el comedor. Las risas resurgieron entre los platos y nuevos lazos comenzaron a formarse. Históricamente el pueblo había sido conocido por su rivalidad. Pero ahora juntos estaban reconstruyendo su identidad, un plato de comida a la vez. Mientras tanto, su familia se preocupaba. Sus 3 hijos, que habían sido reticentes a la idea del comedor,
empezaron a ver el impacto de la abuela en la comunidad. Javier, el más joven con poco más de 20 años, solía criticar la iniciativa. Pero ahora, vio a su madre en acción, inspirando a otros a unirse. «Mamá, ¿acaso no te das cuenta de que estás cambiando vidas?», le dijo una tarde mientras ayudaba a servir comida. Doña Rosa solo sonrió. No buscaba reconocimiento, sino más bien quería ver a su gente sonreír, sanar, unirse. Sin embargo, a pesar de todo el amor que se compartía, aún había un porvenir incierto. El miedo de la escasez nunca desaparecía del todo. La tierra, aún golpeada por la tormenta, necesitaba tiempo para reponerse. ¿Y si de nuevo había hambre? Esa inquietud se convirtió en el nuevo desafío. En una noche de reunión, doña Rosa, con su voz firme y cálida, propuso un plan: cultivaremos un huerto comunitario. Necesitamos unirnos para asegurar que siempre habrá algo que comer. Pero las miradas todavía estaban llenas de dudas. Algunas personas murmuraban sobre la falta de esfuerzos, mientras otros sonreían con esperanza. A través de la conversación, el hechizo del miedo se rompió, el deseo de colaborar fue creciendo. Doña Rosa, avivando ese fuego dentro de cada uno, les pidió que la acompañaran al terreno vacío detrás del comedor. Allí con sus manos debemos sembrar lo que queramos cosechar, les instó, mientras sus ojos brillaban con la ilusión de un nuevo comienzo. Así, juntos comenzaron a limpiar el terreno, cada acción simbolizando un paso firme hacia su futuro. La tierra fue removida y las semillas plantadas, a la vez que se sembraban sueños de prosperidad. Sin embargo, mientras la comunidad empezaba a encontrar un camino en la reconstrucción, una sombra del pasado acechaba. Entre sus murmullos corría un rumor inquietante, uno que podía amenazar todo lo que habían comenzado a construir. ¿Podría ser que alguien en el pueblo aún guardaba rencor, dispuesto a sabotear sus esfuerzos y deshacer los lazos que tan cuidadosamente habían tejido? La incertidumbre quedó flotando en el aire mientras las manos seguían trabajando, y el futuro parecía más incierto que nunca. Las primeras luces del amanecer atravesaban el comedor, haciendo bailar destellos dorados en las paredes de color azul desgastado. El sonido del agua hirviendo en la cocina acompañaba el murmullo de la comunidad que se congregaba para sus actividades diarias. Doña Rosa, con una energía renovada, observaba cómo poco a poco, el pequeño huerto comenzaba a tomar forma. Veía la mezcla de esperanza y determinación en los rostros de sus vecinos mientras trabajaban la tierra juntos. Sin embargo, en medio de esa alegría, el murmullo sobre el rencoroso que podía amenazar su unión seguía resonando. A medida que el grupo se unía más, también se corrían rumores. Una tarde Clara se acercó a doña Rosa con mirada preocupada, y le dijo: «He escuchado que algunos piensan que el nuevo unidumbre sobre el huerto no va a funcionar. Dicen que solo están perdiendo tiempo». «¿Qué importa lo que digan otros?», respondió doña Rosa con firmeza, pero su corazón latía un poco más rápido. «Lo que aquí estamos haciendo es real. Hemos empezado a regenerar tanto nuestros cuerpos como nuestras almas». Clara asintió, pero seguía sintiendo inquietud. El tiempo pasaba y las semillas comenzaban a germinar. Los primeros brotes verdes emergieron como símbolos de resurrección en la tierra que había sufrido tanto. Los niños del pueblo, con sonrisas brillantes, corrían por el terreno, arrojando tierra y semillas con risa contagiosa. Para doña Rosa, esos momentos eran un bálsamo para todas las tristezas que la tormenta había traído. Pero el eco de las dudas persistía en su mente. Una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, un encuentro inesperado junto al huerto cambió el tono de todo. Doña Rosa estaba envuelta en una discusión sobre el riego cuando un rostro conocido apareció entre las sombras. Era don Carlos, un vecino que había estado distanciado desde la tormenta. Su voz sonó áspera cuando interrumpió: «Esto es una locura, Rosa. Vuelves a sacar a la gente de sus casas, a involucrarlos en tus ilusiones». La angustia llenó el ambiente. Doña Rosa respiró hondo. «Don Carlos comenzó, lo que estamos haciendo aquí no es una locura. Es una necesidad, es unión, y sobre todo, es vida. La lucha nos ha hecho más fuertes, no más débiles». Las palabras se crisparon en el aire, la tensión se podía tocar. Los otros comenzaron a murmurar, pero doña Rosa, sintiendo una chispa dentro de ella, continuó: «Estamos construyendo un futuro juntos. No debemos permitir que el miedo nos divida». Don Carlos frunció el ceño, pero su mirada vaciló cuando vio el ardor en los ojos de doña Rosa y la firmeza en el gesto de Clara, que ahora se colocaba a su lado. Más personas se unieron, creando una muralla de apoyo a su alrededor. La tensión en el aire empezó a disiparse, pero el temor seguía acechando. Días después, la comunidad organizaría una gran reunión para discutir el futuro del huerto.
La esperanza y la presión se entrelazaban en un mismo hilo. Doña Rosa sabía que lo que allí se decidiera podría cambiar el rumbo de todo lo que habían construido. Mientras los preparativos avanzaban, el susurro del rencor seguía flotando. Entonces una sombra inesperada cruzó por su mente, y si el sabotaje no viniera de fuera, sino de alguien de la misma comunidad, alguien que había perdido más de lo que podían imaginar. La ansiedad crecía dentro de ella. ¿Estaban realmente listos para enfrentar las verdaderas dificultades que se avecinaban? Doña Rosa sentía que la conversación con don Carlos no había terminado. Ella necesitaría desenterrar más verdades si quería proteger a su familia y a su comunidad. La noche del encuentro se acercaba, y con ella, un aire de incertidumbre. ¿Podría desvelar su verdadero enemigo antes de que el caos estallara? El día de la reunión llegó con un cielo cubierto que parecía reflejar la angustia del pueblo. Doña Rosa llegó al centro comunitario, el corazón acelerado, sintiendo cada paso como un eco de los temores que la habían perseguido. Las sillas estaban dispuestas en círculo, la atmósfera densa cargada de murmullos y miradas furtivas. La comunidad estaba dividida, algunos esperanzados, otros incrédulos. «Buenos días a todos», comenzó doña Rosa, alzando la voz con esfuerzo. Al instante un murmullo se apoderó de la sala. «Hoy estamos aquí para hablar del futuro de nuestro huerto. Sabemos que hay incertidumbre, pero también hay muchas más razones para tener esperanza». Las palabras parecían flotar en el aire, buscando aferrarse a los corazones de quienes las escuchaban, pero justo cuando parecía que empezaba a conectar con la comunidad, don Carlos irrumpió en la conversación. «Rosa, por favor. ¿Qué futuro nos promete si el terreno es infértil? Todo este esfuerzo es en vano. Estás ilusionando a la gente con sueños imposibles». Su voz resonó como un golpe y muchas cabezas asintieron, reflejando la inquietud que había calado en ellos. Doña Rosa sintió una punzada en el pecho. «No se trata solo de la tierra. Se trata de reconstruir la confianza, de fomentar la unión», respondía, luchando con cada palabra. «Queremos ser recordados como el pueblo que se rindió ante las circunstancias, o como el que se levantó y combatió». Las miradas comenzaban a cambiar, pero la sombra de la desconfianza seguía cruzando rostros. La tensión palpable hizo que doña Rosa preguntara a sus vecinos que compartieran sus pensamientos. Con cada voz que se alzaba, un fragmento de la verdad se revelaba. Algunos admitieron su miedo a arriesgarse de nuevo. Otros hablaban de las pérdidas que la tormenta dejó, como la muerte de Chavita, el viejo agricultor que había compartido sus secretos. Las revelaciones salpicaron el ambiente de tristeza, pero también de conexión. Las historias de dolor revelaron la vulnerabilidad cruda de cada corazón presente. Doña Rosa sintió que se levantaba una ola de empatía. «Lo que hemos perdido nos ha hecho más fuertes. Pero si no nos unimos nunca volveremos a ver lo que una vez fuimos». Una voz suave, la de Clara, vio un camino en la oscuridad. «Esto no es solo sobre el huerto. Es sobre nosotros, sobre nuestras familias. Necesitamos creer en nosotros mismos para avanzar». Un murmullo de asentimiento brotó, aunque no todos estaban convencidos. Cuando doña Rosa se preparaba para continuar, un sentimiento desgarrador cruzó su mente. Si había alguien en la comunidad que podría estar socavando los esfuerzos, podría ser alguien que también había perdido todo. La mirada de un viejo conocido entró en su mente, alguien que había estado al borde de la división. Era suficiente para que el aire se tornara más pesado, pero antes de que pudiera darle forma a esa idea, un golpe resonó en la puerta. La sala se silenció y todos giraron la cabeza. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura familiar. Era la hija de Chavita, que había estado ausente desde la tormenta, con lágrimas en los ojos y un papel crispado en la mano. La preocupación de doña Rosa creció. ¿Qué traía consigo? Con solo un gesto y su presencia, la reunión ya no sería la misma. «Perdón, pero necesito que me escuchen», dijo la joven, su voz temblando. En su mano el papel parecía pesar más que el mundo mismo. La curiosidad y el temor se agolpaban entre los presentes como un aviso de la inminente tormenta de revelaciones que se avecinaba. ¿Sería este el momento culminante que cambiaría el destino de la comunidad para siempre? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La sala, que momentos antes estaba cargada de tensión, ahora parecía contener la respiración. La joven avanzó, cada paso fuerte resonaba en el silencio. Doña Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que ese papel podría ser la clave para unir o dividir aún más a la comunidad. «Mi padre, él dejó algo. Algo que tenemos que ver juntos», dijo la joven con voz firme aunque seguía temblando. Sus dedos apenas podían sostener el papel,
y a doña Rosa le pareció que las lágrimas en sus ojos contaban historias de recuerdos compartidos y pérdidas profundas. ¿Qué es? Preguntó Clara con una mezcla de anticipación y temor. Los murmullos se intensificaron. La joven tomó una profunda inhalación y desdobló el papel. Era una carta, y ya el mero acto de leerla parecía traer la voz de Chavita de nuevo al mundo. Es la receta de un fertilizante natural que él siempre usó, explicó la joven. Lo escribió antes de la tormenta. Tenía esperanzas de que nos ayudaría a revitalizar el huerto. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Las palabras parecían cobrar vida, llenando el espacio con la esencia del viejo agricultor. La comunidad, que había empezado abrumada por el escepticismo, ahora sentía una chispa de esperanza encenderse en su interior. ¿Usar algo de la tierra que nos ha fallado? No sé, Rosa. Eso podría ser más de lo mismo, gritó don Carlos, su voz se alzó por encima del susurro de la multitud. No podemos confiar en lo incierto. Pero otros, animados por la revelación, empezaron a murmurar entre ellos. La inquietud en el aire se transformó. Escuchemos lo que dice la carta, sugirió doña Rosa, intentando retomar el control. Este podría ser el momento que necesitamos para cambiar nuestras circunstancias. La joven comenzó a leer en voz alta, la letra de Chavita fluyendo como un río con corrientes de amor por la tierra, por su pueblo. Me enseñaron a creer en la tierra. Lo que se cultiva en el corazón se refleja en los cultivos, decía la carta. A medida que sus palabras se deslizaban por la sala, parecían tocar cada humanidad presente, despertando un sentimiento de unidad y propósito. La historia de Chavita despertó memorias compartidas, días de risas en el huerto, el aroma de las cosechas frescas, la generosidad en las enseñanzas. Los ojos empezaron a brillar, las sonrisas reaparecieron, y la desconfianza comenzó a disiparse como la niebla al amanecer. Podemos intentarlo, dijo Clara, casi como un susurro que resonó a través de la multitud. Podemos honrar su legado y trabajar juntos, como él siempre hizo. Los murmullos de aprobación crecieron en volumen, llenando el aire de promesas de colaboración. La atmósfera se había transformado, y por un momento, la esperanza cubría el miedo como un abrigo cálido en una noche fría. Doña Rosa sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Pero justo cuando pensaba que la comunidad estaba a punto de reunirse en torno a una nueva causa, se percató de un detalle en la carta que la dejó helada, un nombre mencionado al final, un secreto que nunca debió haber sido revelado. Era el nombre de alguien con quien nunca imaginaría que Chavita tendría conexiones. Esto no puede ser, murmuró doña Rosa con la voz apenas audible, mientras los rostros de sus vecinos comenzaban a distorsionarse en confusión. ¿Sería posible que la carta contara más de lo que parecía, o que desenterrara viejas heridas que nunca sanaron? La respuesta, como el eco de las palabras de Chavita, estaba en el aire. La revelación que se cernía sobre ellos podría abrir puertas o cerrar corazones. En un instante la unidad se tambaleaba ante la posibilidad de fricciones pasadas. Doña Rosa miró a su alrededor, sintiendo que el momento de tomar una decisión se acercaba. ¿Qué camino elegiría la comunidad, uno de unidad o uno de desconfianza? La historia pendía de un hilo, y el desenlace dependía de lo que todos decidieran hacer con la verdad oculta entre las palabras de la carta. ¿Lograrían aferrarse a la esperanza o se dejarían consumir por él? ¿Pasado? Ya no había marcha atrás. Doña Rosa temblaba. El nombre mencionado en la carta retumbaba en su mente como un tambor en un día de fiesta y, al mismo tiempo, como una sentencia. Era el nombre de Eduardo, un viejo conocido, un amigo que se había vuelto fantasma tras la tormenta. La comunidad había perdido mucho más que tierras, había perdido la confianza en unos y otros. ¿Qué pasa, doña Rosa?, preguntó Clara, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Conoces a Eduardo? Los murmullos crecieron de nuevo. Las miradas se fijaban en Rosa, del miedo y la expectativa llenas. Sí, él fue parte de nuestras vidas antes de la tormenta, respondió ella, forzando una sonrisa que no lograba sostener. Días de risas y trago de alcohol, pero también noches de desconsuelo y recriminaciones. Éramos amigos, pero las circunstancias nos separaron. ¿Y qué tiene que ver con lo que dejó Chavita?, inquirió don Carlos con desdén en su tono. ¿Acaso crees que esta carta trae unidad? Esto solo traerá más problemas. Los rostros de la comunidad se tornaron inquietos, la sombra de las viejas rencillas pronto se hizo evidente. ¿Podrían realmente aceptar un mensaje que involucraba a alguien que había herido a varios de ellos? Doña Rosa sentía cada mirada como un peso en su pecho. ¿Y si Eduardo tiene la clave?, sugirió Clara,
su mirada encendida por la necesidad de esperanza. Puede que su conocimiento sobre la Tierra sea lo que necesitamos para hacerlo bien esta vez. Lo exclamó con escepticismo don Carlos. ¿No ven que involucrar a Eduardo solo abriría viejas heridas? No podemos continuar así. Lo que se cultiva en el corazón se refleja en los cultivos, repetía la letra de Chavita en la mente de doña Rosa. ¿Era posible que esas palabras pudieran unirlos de nuevo? La tensión crecía, y doña Rosa sabía que debía hablar aunque le costara. Escuchen, si Eduardo está en esta carta, tal vez Chavita quería que lo perdonáramos, que trabajáramos juntos como lo hacíamos antes. Sus palabras resonaban con la esperanza de un nuevo comienzo, pero también con un miedo a lo que la verdad podría desvelar. ¿Perdón? Hemos perdido tantas cosas. ¿Y crees que permitir a Eduardo de nuevo en la comunidad es lo correcto?, retumbó la voz de alguien detrás. Él trajo la tormenta. El debate se intensificaba, la comunidad estaba fragmentada una vez más. Pero en medio de toda esa confusión y rencor, doña Rosa vio algo más, el destello de la esperanza en los ojos de algunos, el deseo de trabajar juntos por el legado de Chavita. Podrían dejar atrás su pasado y unirse por un futuro mejor. La joven que había traído la carta miraba a todos con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No somos solo un grupo de personas dañadas. Somos un pueblo. Chavita nos enseñó que los chascos pueden ser el momento ideal para crecer. Lo que perdimos puede recuperarse si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo juntos. Las palabras flotaban en el aire, y poco a poco parecían calar en los corazones cerrados. Doña Rosa sintió que los muros comenzaban a resquebrajarse, pero la sombra del pasado seguía acechando. Necesitamos encontrar a Eduardo, insistió Clara, con la mirada firme, dejar que nos explique, que nos ayude a comprender lo que Chavita realmente quería. De repente, un murmullo en contra comenzó a alzarse, y doña Rosa se dio cuenta de que la decisión no sería fácil. La discusión reafirmó las dudas y los resentimientos, cada voz igualmente válida, cada historia un eco de heridas pasadas. El tiempo apremiaba, y el futuro del huerto no podía esperar. Al final, todos los ojos estaban puestos en ella, como si en su respuesta llevara la salvación del pueblo. Vamos a buscarlo, dijo doña Rosa con voz decidida, sintiendo el peso de cada palabra. Juntos, o no será posible. Debemos enfrentarnos a nuestras sombras. La sala, una vez más, se quedó en silencio. Las miradas parecían contemplar el abismo de lo desconocido. ¿Sería Eduardo realmente el camino hacia la sanación, o simplemente traería más desilusión? La pregunta flotaba en el aire como un canto en el viento. ¿Y si es solo el comienzo de dificultades mayores? Un rumor, uno que tal vez presagiaba la próxima tormenta. Doña Rosa miró a su alrededor, sintiendo que el silencio pesaba más que cualquiera de los gritos que habían recorrido la sala. La expectativa se reflejaba en sus rostros, una mezcla de miedo y esperanza por lo que estaba por venir. Nos vamos al amanecer, dijo finalmente, rompiendo el hielo del ambiente. Las primeras luces del día encenderían su camino, y aunque la incertidumbre los rodeaba, también lo hacía una chispa de posibilidad. Clara sonrió, contagiando a algunos con su energía. Sin embargo, otros permanecían escépticos. Es una locura, murmuró don Carlos, cruzando los brazos con desdén. ¿Qué van a hacer? ¿Buscar a un hombre que ni siquiera saben si quiere volver? ¿Y si ni siquiera está dispuesto a hablar? No encontraremos respuestas si no intentamos, replicó una mujer, su voz ahogada por la tensión, pero firme. Doña Rosa se sintió aliviada al ver que aún había quienes creían en la posibilidad. La noche cayó lentamente y las sombras se hicieron más profundas en el corazón de la comunidad. Doña Rosa recogió una pequeña mochila con algunas provisiones. En su mente se entremezclaban recuerdos de días felices con Eduardo y las noches de tristeza que habían seguido. La tormenta no solo les había robado tierras, sino que había quebrado la amistad, dejando cicatrices que nadie pareciera dispuesto a curar. Al amanecer, un grupo reducido de valientes se reunió a las puertas del pueblo. Doña Rosa tomó la delantera, guiada por un impulso que la llevaba a enfrentarse a su pasado. Tras ella iban Clara, animada y esperanzadora, y otros que habían decidido dejar a un lado sus rencores por un momento. El camino hacia la antigua casa de Eduardo se presentaba más difícil de lo que habían imaginado. La senda estaba cubierta de maleza, símbolo del abandono y el olvido. Sin embargo, con cada paso que daban no solo se acercaban físicamente a su destino, sino que empezaban a despojarse de los miedos que les habían encadenado. Recuerden que vamos por la verdad, recordó doña Rosa, mientras atravesaban un pequeño arroyo, recordando cada paso que habían dado juntos antes de la tormenta.
La idea de hallar paz y reconciliación llenaba sus corazones taimados. Algunos murmuraban sobre la duda, otros sobre el miedo, pero el latido de la comunidad resonaba fuerte. Llegaron a la casa, que parecía más una sombra de lo que había sido. Las ventanas estaban polvorientas y las paredes deterioradas. Antes de tocar la puerta, doña Rosa se dio la vuelta. ¿Listos?, preguntó, sintiendo que el momento era crucial. Stuntuortsekou de entre ellos, si estamos aquí es porque creemos en el cambio. Aún así, el desafío que enfrentaban era más que un simple encuentro, era la posibilidad de reescribir su historia compartida. Mientras levantaban la mano para tocar la puerta, el aire se volvió pesado, como si el mismo mundo contuviera la respiración, aguardando lo que vendría. Justo en ese instante la puerta se abrió. Una figura conocida, pero empañada por el tiempo, se asomó. ¿Quiénes son?, preguntó la voz profunda. Era Eduardo. El tiempo no había pasado de la misma manera para todos. Las palabras quedaron en la garganta de doña Rosa. Lo que iba a decir podría determinar el futuro del pueblo. La tensión de un reencuentro desgarrador se apoderó del instante, dejando a la comunidad en un limbo, entre el pasado que los dividía y un futuro que podrían construir juntos. Cada uno aguardaba con el corazón en un hilo, esperando a que el primer paso de su viaje se despegara de las viejas heridas. En ese momento todo podría cambiar para siempre, o podría ser el final de un sueño. ¿Sucumbirían al pasado, o se atreverían a comenzar de nuevo? Doña Rosa sintió que el aire se apretaba a su alrededor, como si la vida misma se detuviera. Eduardo la miraba con esos ojos que ella había amado, pero que ahora parecían tan distantes. Clara, junto a ella, dio un paso adelante, rompiendo el hechizo del silencio. Venimos a buscarte, dijo, su voz temblando apenas, pero cargada de una determinación que impresionó a todos. Tu pueblo te necesita. Eduardo hizo una pausa antes de contestar, como si sopesara cada palabra. ¿Qué quieren de mí? Solo soy un recuerdo de lo que solía ser. No hay nada aquí para regresar. Las sombras del otoño se filtraban a través de las ramas, y el ambiente se llenó de murmullos de desánimo. Algunos retrocedieron, buscando refugio en la seguridad del escepticismo. Pero doña Rosa no podía permitir que la desesperanza los consumiera. Ella sabía que el valor de sus palabras despedazaba la indiferencia. Eduardo, tú sabes que no es cierto. Aún hay vida en nosotros, aunque la tormenta nos lastimara. Alzó la vista mostrando el brillo de sus ojos húmedos. Esta comunidad, este lugar tienen aún algo que decir y algo que sanar. Ven con nosotros, por favor. Un silencio pesado se mantuvo en el aire mientras Eduardo consideraba su respuesta. La lucha interna en su rostro era un espejo de la tormenta que había arrasado el pueblo. La indecisión y el dolor eran visibles. ¿Y si no puedo? ¿Qué pasa si no puedo arreglar lo que se rompió? Doña Rosa dio un paso más cerca, llevando una mano a su pecho. A veces, la única forma de sanar es confrontar lo que nos lastima. Queremos hacerlo contigo. Queremos encontrar la verdad juntos. Clara asintió uniendo su voz a la conversación. Eduardo, nosotros somos tu familia. Y como tal, estamos aquí para apoyarte. No estás solo en esto. Finalmente Eduardo dejó escapar un suspiro profundo, un sonido que pareció abrir una puerta en su corazón sellado. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Eso no importa, interrumpió doña Rosa, lo importante es que intentemos. Si no lo hacemos nada cambiará, y esto es lo que más tememos, vivir en la sombra de lo que pudo haber sido. Las palabras resonaron entre la multitud. No solo eran palabras de doña Rosa, eran la voz de un pueblo que anhelaba recuperar su identidad. Está bien, dijo Eduardo lentamente, trato de creer que hay un camino hacia adelante. Pero va a ser difícil. Lo sabemos, pero lo haremos juntos, respondió ella con firmeza. Doña Rosa sintió una luz de esperanza encenderse en su interior. Mientras Eduardo abría la puerta, el grupo sintió como un nuevo capítulo comenzaba. Con cada paso que daban hacia el interior de la antigua casa, el aire se sentía un poco más ligero. De repente, una sombra se movió en el fondo del pasillo, captando la atención de todos. Una figura emergió, un rostro conocido pero desgastado por el tiempo. Era la hermana de Eduardo, Mariana, a quien todos creían que había desaparecido. El pueblo se ha dividido, dijo ella, su voz resonando en la penumbra. Pero lo peor está por venir, y para enfrentarlo necesitamos a todos. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Un nuevo giro se había presentado ante ellos, y los lazos del pasado volvían a tejerse. Sin embargo, un nuevo dilema asomaba en el horizonte.
Doña Rosa sintió como el corazón le latía con más fuerza. Ahora, no solo tenían que sanar las viejas heridas, sino que también debían estar listos para enfrentar lo desconocido que amenazaba su futuro. ¿Qué más secretos guardaba la historia de Eduardo y Mariana? ¿Podrían juntos enfrentar la tormenta que se avecinaba? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, pero todo dependía de la valentía que encontrarían en sus corazones. La luz tenue de la casa proyectaba sombras danzantes, y el grupo se reunía en un silencio inquieto. Doña Rosa sintió que la atmósfera era pesada, cargada de historias no contadas. Eduardo miró a su hermana, buscando en su rostro la certeza que había perdido. Mariana no se apartó. Ella era un faro, un recordatorio de que en medio de la tormenta siempre había algo que podía rescatarlos. ¿Por qué te fuiste, Mariana?, preguntó Eduardo con la voz entrecortada. La herida de su separación aún sangraba. Mariana tomó aire y le dedicó una mirada franca. Tenía que encontrarme a mí misma, Eduardo. Esta comunidad se fragmentó y yo me perdí en el dolor. Creí que no podía hacer nada por ustedes ni por mí. La respuesta de su hermana resonó profundamente en Doña Rosa. Ella también había conocido la sensación de pérdida, un eco inquietante que se repetía en toda la comunidad. A veces salir de la oscuridad lleva más tiempo del que quisiéramos, dijo suavemente, rompiendo el silencio que había seguido a las palabras de Mariana. Pero no se trata solo de encontrar respuestas. También se trata de hallar la fuerza para regresar. Clara se acercó, tomando la mano de Eduardo. Todo este tiempo hemos sufrido, pero si nos unimos, podemos construir algo nuevo. No hay que rehuir la tristeza, sino transformarla en un peldaño hacia la recuperación. Eduardo se sintió abrumado. Sabía que tenía un mar de emociones esperando salir. Miró a Mariana, quien sintió la necesidad de explicarse. El pueblo está dividido, y eso duele. Pero hay quienes aún creen que podemos sanar. Necesitamos a cada uno de nosotros para enfrentar esta tormenta. El murmullo entre la multitud se volvió más ruidoso. Algunos comenzaron a compartir sus experiencias, historias de pérdida y fragmentación. Muchos ojos se llenaron de lágrimas, pero también de determinación. La voz de una mujer se alzó y dijo: nosotros perdimos a nuestros amigos, a nuestras tierras, pero lo que nunca perdimos fue el amor por este lugar. Eduardo sintió que su corazón latía de nuevo. La conexión que creía muerta brotaba como una flor en medio de las piedras. Quizás no puedo arreglar todo de inmediato, pero puedo intentar ser parte de lo que viene, dijo con un tono más firme. Doña Rosa sintió un alivio al escuchar esas palabras. La comunidad empezaba a unirse, abriendo el camino a una esperanza renovada. Sin embargo, Mariana sabía que había otro peligro esperando en la oscuridad, algo que haría temblar nuevamente las bases del pueblo. Eduardo, no podemos ignorar que los que se fueron no solo desaparecieron, hay otros que están dispuestos a hacer daño a nuestra comunidad. La batalla no solo será interna, dijo ella, la seriedad en su voz imbuyendo a todos de inquietud. Los murmullos cesaron y el miedo se apoderó del ambiente. Era una verdad dura y, en cierta forma, desafiante. Doña Rosa respiró profundo, sintiendo que cada ser al lado de ellos lo había vivido de alguna forma. Con valentía respondió: entonces debemos estar listos para lo que venga. Juntos, esta vez no nos detendremos. En ese momento, la luz de la esperanza se iluminó en sus corazones. El futuro seguía siendo incierto, pero ellos se tenían unos a otros. Sin embargo, mientras se comprometían a preparar sus corazones y mentes, desde la penumbra, un sonido sutil surgió. Era un susurro que se deslizaba por la puerta del salón como si alguien estuviera observando. ¿Qué pasará si esa figura en las sombras resulta ser un enemigo? La pregunta resonó en la mente de Doña Rosa, quedándose en el aire, mientras cada uno de ellos comenzaba a darse cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Tendrían la fuerza suficiente para enfrentar no solo a los que les habían hecho daño, sino a sus propios demonios? El amanecer iluminó el pueblo con un suave destello, cubriendo con su luz dorada tanto la esperanza como la incertidumbre que aún flotaba en el aire. Doña Rosa, junto a Eduardo y Mariana, miraba a su comunidad con determinación, sabiendo que las palabras pronunciadas en la casa de Eduardo habían abierto un nuevo capítulo. La fragilidad de la unión recién formada pesaba en sus corazones, pero también era un recordatorio de que la lucha por el futuro empezaba ese mismo día. Hoy empezamos la reconstrucción, anunció Doña Rosa con voz firme. No solo de nuestras tierras, sino de nuestra confianza mutua. Los murmullos de asentimiento llenaron el aire mientras todos los presentes asimilaban la gravedad del momento. Educación, trabajo, amor, todo formaba parte del plan que Doña Rosa deseaba instaurar.
Los rostros de quienes habían llegado a la reunión aún estaban marcados por las cicatrices del pasado, pero había un brillo en sus ojos que embellecía la tristeza. Entre risas y lágrimas, un grupo de vecinos decidió formar una brigada, asignando tareas específicas para restablecer el huerto comunal. Las manos que una vez estuvieron llenas de escepticismo ahora se unían para sembrar semillas de esperanza, mientras algunos araban la tierra, otros pintaban el viejo comedor, simbolizando el renacimiento de un lugar que alguna vez fue un refugio en los días oscuros. Eduardo, aun con la sombra del pasado en su mente, empezó a sentir la ligadura que la comunidad estaba formando. Se unió a Clara y a otras jóvenes que estaban plantando hortalizas, y aunque su corazón estaba atormentado por recuerdos, cada semilla que colocaba en la tierra le otorgaba un poco más de fortaleza. Días pasaron, y el huerto comenzó a florecer. Cada brote era un testigo silencioso del trabajo duro y la unidad. Doña Rosa, apoyada por su familia y amigos, también empezó a dar talleres, no solo de cultivación, sino de vida. Su comedor se transformó en un aula de enseñanza sobre resiliencia y unión, donde la gente compartía anécdotas y reforzaban los valores perdurables con pasión, empatía y amor. Sin embargo, la calma nunca es eterna. Una mañana, cuando el sol brillaba en su punto más alto, un grupo de extraños apareció en la aldea. Eran hombres duramente vestidos, con miradas desafiantes. La inquietud se apoderó de la comunidad. Vine a recordarles que aquí antes había orden, declaró su líder con voz autoritaria. No permitiré que esos proyectos de huertos acaben con lo que hemos construido. La amenaza quedó suspendida en el aire como un eco de advertencia. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los viejos fantasmas empezaban a revivir. Rápidamente se reunió con su comunidad y buscó la forma en que podrían enfrentar esta nueva adversidad. Ella sabía que la clave residía en la unidad que tanto habían fomentado. Debemos mantenernos firmes, insistió. No dejaremos que el miedo divida lo que con tanto esfuerzo hemos cimentado. Las tensiones crecieron, pero lo que sucedió luego fue inesperado. Algunos miembros de la comunidad, quienes habían estado ocultando resentimientos, comenzaron a hablar. No viajaremos de vuelta al pasado. Hemos aprendido que juntos somos poderosos, gritó Clara desde la multitud. Sus palabras resonaban como un canto de guerra. Olvidar lo que había sido era imposible, pero esto debía fortalecer sus vínculos. Cuando el líder de los forasteros se dio cuenta de que la comunidad había superado su miedo, su actitud comenzó a cambiar. Vio en sus ojos una determinación inquebrantable. Fue entonces cuando, con un gesto de respeto, decidió que no valía la pena causar más conflictos. Quizás no hay nada que pueda detener este cambio, dijo, retrocediendo con sus hombres. La comunidad había unida, no solo por el amor que cultivaban, sino también por la esperanza que llevaban en sus corazones. Las semanas siguieron, y el huerto creció espléndidamente, igual que los lazos que unían a cada persona en el pueblo. Doña Rosa, sentada al atardecer junto a su familia y amigos, vio cómo la naturaleza retribuía su esfuerzo. Observó a sus vecinos reír y compartir, sabiendo que su pequeño comedor había sido semilla de un cambio mayor. El dolor del pasado se había transformado en fortaleza, como los brotes que ahora daban frutos. Al mirar hacia el futuro, Doña Rosa supo que salir de la oscuridad era posible, no solo para ella, sino para todos. Juntos, habían logrado sembrar vida entre las ruinas del pasado. Y así, con sonrisas, abrazos y entre risas contagiosas, se despidieron de los viejos sueños rotos, dejando atrás un legado de crecimiento y amor. Un nuevo capítulo estaba por comenzar en la historia de su pueblo. Un capítulo donde cada corazón latía al unísono y en el que todos eran parte de la misma familia. Doña Rosa cerró los ojos con una profunda satisfacción, sintiendo que este logro era más que solo su esfuerzo individual. Era la unión de todas las vidas que, como las raíces de sus cultivos, se entrelazaban en la tierra fértil que les había visto crecer, y así, mientras los destellos del sol se desvanecían, ella sonrió, segura de que siempre hay espacio para la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Ahora es tu momento de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Cuéntanos en los comentarios tu reacción sobre este final, queremos saber cómo te hizo sentir. Y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y recordar que juntos somos más fuertes. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.